Hola a todos, en el día de hoy vamos a hacer la presentación de la actividad 7, la sinapsis. Este trabajo es presentado por Ana Patricia Buitrago y Verónica Buitrago al docente Nicolás Guevara Ramírez. Potencial de membrana. Es la diferencia de carga eléctrica entre el interior y el exterior de una célula. Todas las células vivas mantienen una diferencia de potencial a través de la membrana gracias a las propiedades aislantes de sus membranas plasmáticas y al transporte selectivo de iones a través de esta membrana por parte de los transportadores. Ese potencial de membrana ayuda a generar un potencial de acción y a su vez estos potenciales de acción actúan como señales de transporte y retransmisión al sistema nervioso central y al cerebro para realizar un movimiento o una acción específica. ¿De dónde proviene el potencial de membrana en reposo? El potencial de reposo de membrana está determinado por la distribución desigual de iones, que son partículas cargadas, entre el interior y el exterior de la célula y por las diferencias entre la permeabilidad de la membrana hacia diferentes tipos de iones. Los iones cruzan la membrana debido a su carga, ya que no pueden pasar directamente a través de las regiones de lípidos hidrofóbicos, temerosos del agua, de la membrana. En cambio, tienen que utilizar canales de proteína especializados que proporcionan un túnel hidrofílico, es decir, amante del agua que cruza la membrana. Un ejemplo de potencial de membrana es, al tomar dos electrodos y al colocar uno en el exterior y el otro en el interior de la membrana plasmática de una célula viva, si se hiciera esto, se podría medir una diferencia de potencial eléctrico o voltaje entre los electrodos. Esta diferencia de potencial eléctrico se denomina potencial de membrana. Potencial de acción. Es un impulso nervioso que atraviesa la membrana celular y modifica la distribución de la carga eléctrica, transmitiendo información entre los tejidos del organismo. Lo que ocurre en el potencial de acción es un cambio de permeabilidad en la membrana. La membrana en reposo mantiene lo que hay dentro y lo que hay fuera y debe hacer canales abiertos que permitan que las cosas puedan entrar o salir. Hay canales iónicos que dejan salir el potasio y entrar el sodio, cumpliendo con esta demanda. Este estado de la membrana se conoce como potencial de reposo. Es así como tenemos las fases de potencial de acción. La primera es el potencial de reposo, que es el estado basal de la membrana con una carga eléctrica de -70. Segundo, tenemos la despolarización, que es el aumento de la carga eléctrica de la membrana debido a la entrada de iones de sodio. Tercero, conformado por la sobreexcitación, que es el pico máximo de la carga eléctrica de la membrana, que alcanza unos +30. Repolarización. Este es el descenso de la carga eléctrica de la membrana debido a la salida de iones de potasio. La hiperpolarización, que es el estado en el que la carga eléctrica de la membrana es más negativa que el potencial de reposo por un exceso de salida de iones de potasio. Y por último, el potencial de reposo, que es el retorno a la carga eléctrica basal de la membrana gracias a la acción de la bomba de sodio y potasio. Un ejemplo de potencial de acción es los impulsos nerviosos en las fibras nerviosas de los músculos. Las neuronas o células nerviosas se estimulan cuando cambia la polaridad a través de su membrana plasmática. El cambio de polaridad, llamado potencial de acción, viaja a lo largo de la neurona hasta que llega al final de la neurona. Si un potencial graduado de despolarización es suficientemente grande, los canales de sodio en la zona de disparo se abren. En respuesta, el sodio en el exterior de la membrana se despolariza. Si el estímulo es lo suficientemente fuerte, se abren más puertas de sodio, lo que aumenta aún más el flujo de sodio, lo que provoca un potencial de acción o una despolarización completa. Bomba sodio-potasio.
La bomba de sodio-potasio es un intercambiador de iones presentes en las membranas celulares de todos los seres vivos. Su función es imprescindible. Pasa iones de sodio a un lado de la membrana y mueve iones de potasio en dirección contraria. Es por lo tanto un transportador transmembrana antiporte. Para ello se vale de la energía producida por la degradación de ATP. La función de la bomba de sodio-potasio. Dentro de la principal función de la bomba del sodio-potasio es mantener la homeostasis del medio intracelular, controlando las concentraciones de sodio y potasio en la célula. Esto es esencial para el correcto funcionamiento de las células, ya que las concentraciones de estos iones son críticas para numerosos procesos metabólicos y señalización celular. La importancia de la bomba de sodio-potasio. Es de gran importancia debido a su papel en el mantenimiento de la homeostasis celular y en la generación del potencial de membrana. Si la célula acumulara demasiados iones de sodio, su volumen celular aumentaría, y esto podría llevar a daño celular. Por otro lado, la bomba contribuye a la formación del potencial de membrana, permitiendo la transmisión eficiente de señales eléctricas entre las células. Además, tiene una relevancia particular en los riñones. En estos órganos, las bombas sodio-potasio están involucradas en la reabsorción de sodio y agua en los segmentos tubulares de las nefronas, lo que es esencial para la función renal adecuada. Ley del todo o nada. Según esta ley, un estímulo debe superar un cierto umbral de intensidad para generar una respuesta completa y constante. O de lo contrario no habrá ninguna respuesta. Esta ley se aplica tanto a la actividad eléctrica de las células nerviosas como a la contracción muscular. Por ejemplo, en una transmisión eléctrica del potencial de acción pueden ocurrir dos cosas. Primero, que se dé por completo en toda la célula o que no se dé, pero nunca se dará en parte. Esto es lo que se conoce como el principio o la ley del todo o nada. Sumación espacial y temporal. Son dos formas de integrar las señales que llegan a una neurona posináptica desde otras neuronas presinápticas. Estas señales pueden ser excitatorias o inhibitorias y pueden influir en la probabilidad de que la neurona posináptica genere un potencial de acción. Ocurre cuando varias señales llegan simultáneamente a diferentes partes de la membrana posináptica y se suman entre sí para producir un potencial posináptico neto. Por ejemplo, si dos neuronas presinápticas liberan neurotransmisores excitatorios al mismo tiempo, sus efectos se sumarán y aumentarán la despolarización de la neurona posináptica. Si una neurona presináptica libera un neurotransmisor excitatorio y otra libera uno inhibitorio, sus efectos se restarán y disminuirán la despolarización de la neurona posináptica. Sumación temporal. La sumación temporal ocurre cuando una misma señal llega repetidamente a la misma parte de la membrana y se suma a sí misma para producir un potencial posináptico más grande. Por ejemplo, si una neurona presináptica libera neurotransmisores excitatorios en ráfagas, sus efectos se acumularán y aumentarán la despolarización de la neurona posináptica. Si una neurona presináptica libera neurotransmisores inhibitorios en ráfagas, sus efectos se acumularán y aumentarán la hiperpolarización de la neurona posináptica. Dentro de la sinapsis, tenemos que esta fue acuñada por el neurofisiólogo Sir Charles Sherrington en 1897 y deriva de una raíz griega que significa unión o conjunción. Se define como la transmisión de impulsos nerviosos entre dos o más neuronas o células mediante la liberación de neurotransmisores. ¿Cómo funciona? La comunicación entre neuronas inicia cuando la neurona emisora dispara un impulso eléctrico, es decir, un potencial de acción. Esto hace que se libere un neurotransmisor
que viajará a través de la acción de la primera neurona hasta llegar a la hendidura sináptica donde se produce la sinapsis. Tipos de sinapsis tenemos de tipo morfológico como neuromuscular, neuroglandular, receptor de neurona, y tenemos a nivel funcional como química, eléctrica y mixta. Dentro de la sinapsis eléctrica, este tipo no involucra neurotransmisores ni la transmisión de una neurona a otra de iones moléculas cargadas eléctricamente. Simplemente mediante uniones gap, conexiones proteicas entre células adheridas estrechamente, este tipo de sinapsis es bidireccional y permite la sincronización neuronal, además de ser más veloz que la sinapsis química. En la sinapsis química se produce entre células separadas por un espacio no mayor de 20 a 30 nanómetros, conocido como hendidura sináptica, y se da mediante la liberación y recepción de neurotransmisores, fruto de un proceso de secreción celular muy veloz. Referencias. Muchas gracias.